Buenas tardes, gracias por la introducción. En general, como ya mencionó el doctor, el siglo XXI es un hospital de tercer nivel y no precisamente nacen los bebés ahí, sino que son referidos de varios centros, en especialmente los centros de segundo nivel del sur de la Ciudad de México. En general, el UCIN del siglo XXI recibe a los pacientes que son como graves, que ameritan pues tratamiento en tercer nivel, y ya de acuerdo a esto, ellos determinan específicamente en el área de oftalmología si tienes factores de riesgo para retinopatía del prematuro. Específicamente, según los lineamientos del IMSS, si fue de 34 o menos semanas de gestación, o tuvo un peso al nacer de 1,750 gramos. Si el paciente tiene alguna de estas características, pues lo que suelen hacer los servicios de UCIN, los pediatras, es pedirnos una interconsulta a la cuarta semana. Entonces, respecto a esto de UCIN, y una parte bien importante de todo esto, pues también es las medidas de prevención. Realmente, pues todos estos lineamientos van encaminados al tratamiento oportuno y sobre todo a la identificación y prevención de la ceguera. Y pues lo más importante en este caso es tener en cuenta pues lo del tamiz visual. Entonces, sí, de parte de los pediatras, de los servicios de pediatría, es importante especificarles o qué es lo que esperamos cuando vemos pacientes referenciados por ellos. Entonces, es bueno que nos manden los tamices visuales. Hay otras medidas de prevención que también son medidas pues un poco más generales, el fortalecimiento de la lactancia materna, la suplementación con vitaminas, el manejo oportuno del periodo perinatal y en general pues también una parte muy importante es los controles de oxígenos o la monitorización de oxígeno. Y respecto a esto, es importante mencionar que las guías técnicas del IMSS tienen unos lineamientos y dan unas recomendaciones sobre el uso racional del oxígeno en los bebés prematuros. En general, según los lineamientos del IMSS, en bebés prematuros con recién nacidos con peso menor o igual a 1,200 gramos y o 32 semanas al nacimiento, las guías recomiendan, bueno, los lineamientos recomiendan que estos bebés deben tener una saturación deseada de entre 88 a 92%. Y en aquellos con un peso mayor de 1,201 gramos y o 32,1 semanas al nacimiento, ellos recomiendan que los niveles de saturaciones deben ser de entre 88 a 94. Esto con el fin pues, de disminuir el porcentaje de bebés que pasan a desarrollar cierto grado de retinopatía. Y respecto a la retinopatía del prematuro, pues ya sabemos que esto acerca del ICROP es una guía internacional de clasificación de retinopatía del prematuro. Hay 3 revisiones, la última revisión pues es del año 2021 y en general aquí solo quería mencionar pues los aspectos más relevantes respecto a la clasificación nueva. Algo que nos dice esta nueva guía del ICROP 3 es respecto a la ROP agresiva, que anteriormente se le llamaba pues ROP agresiva posterior. Aquí el término cambió solo a ROP agresiva para denotar que no todas las enfermedades posteriores pues pueden tener un curso agresivo. Entonces, pues muchas enfermedades, incluso también posteriores, no van a tener este curso agresivo de la ROP. Entonces, este término pues cambió ya, ahora se debe ser enfermedad solo agresiva. Otro aspecto también respecto a la clasificación es los notch. Aquí se refiere a la intrusión dentro de uno o más meridianos de la ROP en un segmento posterior, en una zona más posterior. Y como tal, pues al momento de clasificar ROP, la retinopatía debemos como hacer esa especificación. Si el paciente pues tiene, por ejemplo, un notch temporal o un notch en M1, M2, etcétera. Y otra parte también importante de la clasificación es que cambió el concepto de la ROP5. Antiguamente teníamos estos conceptos de túnel abierto, túnel cerrado, túnel anterior, túnel posterior. Actualmente las guías nos dicen que solo se puede clasificar ROP5 como A, B o C. A si tiene el desprendimiento de retina y es observable el nervio óptico. B cuando no es observable el nervio óptico, que equivaldría como a un túnel cerrado y el C cuando además de todo esto tiene cambios en el segmento anterior. Y esta nueva clasificación, esta nueva revisión también nos introdujo dos términos importantes, que es la regresión y la reactivación.
Y respecto a la regresión, aquí se reconoce que el ROP puede tener una involución, una regresión espontánea cuando no se trata y pues en general también cuando se trata con antiangénicos. Y también el término de activación pues nos dice que puede desarrollar lesiones nuevas o lesiones que se desarrollan a partir de otras ya preexistentes en un paciente que ya había tenido un periodo de regresión. Y una parte también importante de la nueva clasificación del 2021 es el que nos habla de las secuelas a largo plazo. Esta nueva clasificación como tal ya reconoce pues que el ROP no tratado o el ROP tratado en algunos casos puede causar secuelas a largo plazo que puede ser como degeneraciones de retina periférica, desgarros, agujeros o desprendimientos de retina. Y una secuela también importante que vamos a hablar un poco más adelante es el concepto de retina vascular persistente, que lo podemos ver tanto en regresión espontánea como en regresión con antiangénicos. Y en general, ¿cómo es el sistema dentro de nuestro hospital de siglo XXI? Como ya mencionamos, siglo XXI es un hospital de tercer nivel. Recibe pacientes tanto del sur de la Ciudad de México como de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Y además recibe en ciertos momentos pacientes particulares de otros tipos de lugares como de Sinaloa o lugares más alejados. Entonces, los bebés, como dijo el doctor ahorita, no nacen en el siglo XXI, sino que son enviados. En general vemos pacientes de dos formas. Aquellos que nos piden una valoración, que son los pacientes que están internados en UCIN, y aquellos pacientes que vemos como por vía ambulatoria. Estos son pacientes que ya se dieron de alta de sus complicaciones pediátricas o sistémicas y que normalmente ya son revisados por un médico oftalmólogo en segundo nivel. Muchas veces, pues los centros de segundo nivel no cuentan como con los recursos, el oftalmoscopio, la capacitación, etcétera, y pues son enviados a tercer nivel, que es también algo muy frecuente. En general, pues aquí los envíos o las referencias nos las suelen hacer a la cuarta semana de vida del bebé. Entonces, nosotros revisamos a los pacientes y de acuerdo a los hallazgos, es como normalmente pues damos el tratamiento que corresponde. Si los pacientes o si el médico de UCIN, el médico pediatra identifica alguna alteración, incluso en un paciente que no tiene factores de riesgo, pues no lo hace saber de forma inmediata y se revisa ese paciente. Hemos tenido muchos casos, pues que si no son pacientes que esperaríamos encontrar como por criterios de tamizaje y sí tienen cierto desarrollo de error. Entonces, respecto a esto del siglo XXI. ¿Y cómo es la exploración oftalmológica en siglo XXI? Entonces, la exploración oftalmológica se hace en el consultorio. Los pacientes llegan de primera vez y son pacientes que tenemos que informar a sus padres qué es lo que le vamos a hacer. La exploración de ROP se ve un poco cruenta, se ve un poco cruda. Entonces, debemos informarle a los padres para disminuir pues la ansiedad, la preocupación. El personal pues debe estar capacitado y en general debemos revisarlos desde una posición que nos sea cómoda para revisar ambos ojos. Usamos un oftalmoscopio binocular indirecto y recomendamos el uso de un depresor escleral pediátrico. En general preferimos el depresor tipo Flynn, que es el que está en la diapositiva, y un espéculo de tipo Alfonso. Usamos una lupa de 20 o 28 dioptrías y hacemos una técnica de depresión escleral. En general, aquí lo importante es que las revisiones que hagamos de los pacientes de ROP deben ser consistentes, o sea, debemos hacer una revisión consistente. Nuestra exploración debe ser como muy fundamentada y muy consistente y hay que detallar el reporte de hallazgos en las notas porque a fin de cuentas pues son instrumentos médico-legales. Y aquí también es importante mencionar respecto a la ROP y la vascularización de la retina. Como bien sabemos, pues la retina alcanza la vascularización hasta la hora nasal, a la semana 36 y a la semana 40 alcanza la hora temporal. Entonces es como un orden muy cronológico. De igual forma el ROP lleva como cierto orden cronológico y se puede esperar los hallazgos de ROP a ciertas semanas. Entonces, es importante considerar las semanas de gestación del paciente, las semanas que tiene corregidas y siempre es importante considerar el pico de que es normalmente cuando los pacientes van a presentar el primer estadio de la retinopatía del prematuro. Y respecto a los hallazgos, pues debemos reportar siempre los hallazgos consistentemente en la nota.
Algunos pacientes que mandan con diagnóstico o tamizajes visuales, pues no tienen ROP, tienen alguna otra cosa como glaucoma congénito, como catarata, y en estos casos, pues es una enfermedad ocular que recibe el tratamiento oportuno. En los pacientes sin alteraciones y que no tienen factores de riesgo como para ROP, se continúa la atención de acuerdo al estado clínico del paciente, y en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para ROP o que ya recibieron una consulta y encontraron hallazgos positivos en la retina, pues en estos pacientes son los que vamos a ser un poquito más como, pues abordarlos más detalladamente. Hay que otorgarles una atención terapéutica oportuna y hay que darles un seguimiento pues periódico a estos pacientes. Y estas son cifras de lo que va del año de aquí del centro de siglo XXI. Son los números como de pacientes de ROP que hemos atendido. En lo que va del año, pues hemos realizado 349 tamices. Hemos hecho 59 láseres, 9 cerclajes esclerales por ROP. Se han aplicado 38 antiangénicos y cirugía de vitreoretiniana han sido 13 en lo que va del año. Entonces, son unas cifras que queríamos pues compartir con ustedes. ¿Y a quién vamos a tratar? Vamos a tratar a todos los pacientes que tengan ROP tipo 1. Y aquellos que tienen ROP tipo 2 hay que darles un seguimiento muy estrecho porque sabemos que hasta el 20% van a pasar a ser pacientes de tipo 1 y a requerir tratamiento en un periodo más o menos de 9 días. Entonces, todos los pacientes con tipo 1, según la EDROP, son pacientes que van a recibir tratamiento. Aquellos pacientes con ROP 4 o ROP 5, de acuerdo a sus características, pues van a recibir tratamiento de cirugía. Y queríamos compartir estos casos clínicos. Este es un caso de un bebé, pues un bebé femenino, que nació de 31 semanas de gestación. Su peso al nacer fue de 1.250 gramos. Y este bebé pues tenía un diagnóstico de displasia broncopulmonar, una sepsis neonatal y un aporte suplementario constante de oxígeno. Entonces, un bebé con varias patologías sistémicas. Nosotros lo revisamos en unas semanas de gestación corregida de 36. Este es un bebé que venía de la Gineco 4, es uno de los mayores centros que nos envían pacientes. Y pues como pueden ver aquí en las imágenes clínicas, es un bebé que tiene una pobre dilatación. Entonces es una mala dilatación, una pobre midriasis. Y en las imágenes pues vemos un ROP muy posterior y con una enfermedad muy plus. Este paciente lo tratamos con antiangiogénico, con medicamento antiangiogénico. Entonces, todos los pacientes con ROP tipo 1 van a requerir tratamiento, pero en general en nuestro centro, a quien preferimos un poco más el tratamiento con antiangiogénico sobre el láser es en aquellos que tienen una enfermedad muy posterior, aquellos que están muy inestables hemodinámicamente, que no pueden someterse como a un procedimiento de cirugía general, y aquellos pacientes con pobre midriasis, donde en general podemos hacerlo en quirófano o en consultorio. Normalmente nosotros los tratamos en consultorio o en la UCIN. Y pues hay varias como controversias también respecto al tratamiento con antiangiogénico, de cuántas inyecciones se les puede aplicar a los pacientes, si causa un retraso de neurodesarrollo y pues como bien sabemos también, son pacientes que van a requerir un seguimiento muy estrecho por sí, la alta tasa pues de reactivaciones a los que pueden estar como en riesgo, hasta el 17% hasta la semana 69 de gestación corregida. Entonces, este caso era como para ejemplificar cuándo preferimos realmente nosotros este tratamiento. ¿Y cómo hacemos el procedimiento en el centro? En general usamos la técnica de SaferRock, que es una guía de lineamientos técnicos para aumentar pues, la seguridad al momento de inyectar estos pacientes. En general, pues usar una aguja pequeña, generalmente una aguja de 32 gauge, un método de asepsia, antibióticos, un seguimiento estrecho en estos pacientes por el riesgo que pueden tener de catarata traumática, de hemorragia vítrea, de endoftalmitis, y pues ser extra cuidadosos con el detalle y estar como muy estrechamente el seguimiento con ellos. Y este es otro concepto también importante, la retina vascular persistente se definió también ya en el sistema de clasificación del ICROP 3. La retina vascular persistente no tiene como tal una definición clara en el ICROP 3. Varios estudios han hecho como sus definiciones. Y pues hoy sabemos que se puede presentar como en aquellos pacientes que tienen una regresión espontánea de su enfermedad, o sea, los ROPs que no fueron tratados,
y aquellos que tuvieron tratamiento con antiangiogénico. Entonces, más del 90% de los pacientes con antiangiogénico pues van a presentar retina vascular persistente. Y aquí es importante reconocer que la retina vascular persistente a largo plazo sí puede causar complicaciones, sí puede causar desprendimiento de retina y por lo tanto pues ceguera. Nosotros en nuestro centro lo que hacemos es que vigilamos a los pacientes hasta 65 semanas de gestación corregida y si sigue teniendo una cantidad importante de retina vascular persistente a las 65 semanas, los fotocoagulamos con láser. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Y este otro caso es un varón de 27 semanas de gestación. El peso al nacer fue de 1090. Es un paciente cardiópata que requirió también aporte suplementario constante de oxígeno y que también desarrolló sepsis. Es de 38 semanas de gestación corregida cuando lo vimos por primera vez, ya un poco tardío, y es un paciente originario de Chiapas. Y en las imágenes estamos viendo que es un paciente que tiene una enfermedad pues posterior. Es un paciente que tiene también cambios vasculares importantes, no precisamente una enfermedad TES Plus, pero pues sí que son muy notables. En este paciente lo que hicimos es que preferimos darle láser. ¿A quién le damos pues, láser en nuestro centro? A los pacientes que tienen una enfermedad más anterior, que son bebés ya mayores o que pueden soportar el procedimiento anestésico, y a las reactivaciones tras el anti-VEGF, además de los retinas avasculares persistentes. Nosotros damos el láser usualmente en quirófano, no lo damos en UCIN. Es un procedimiento pues que requiere un médico anestesiólogo pediatra con experiencia porque sí puede presentar inestabilidad hemodinámica el paciente. Y pues en general hay varios sistemas de láser indirecto. Nosotros usamos un láser tipo 6. Y en estos pacientes también los preferimos cuando los pacientes vienen como de sitios muy alejados o que tienen como dificultad al acceso a centros especializados o de tercer nivel. Entonces son pacientes que se van con su láser y que tenemos un poquito más como seguridad de que tienen pues menor riesgo de complicaciones. Igual son pacientes que sí siguen requiriendo pues un seguimiento estrecho. En general, pues de modo técnico, nosotros damos un láser casi confluente, logramos una quemadura grisácea. Lo que hacemos es que delimitamos primero la cresta, una línea anterior a la cresta y una línea posterior a la hora y llenamos entre los espacios. En todo el procedimiento, pues el bebé tiene riesgo de inestabilidad hemodinámica, de desintubarse y hay que estar vigilando eso siempre. Y como conclusiones, pues el paciente con ROP es un paciente complejo, es un trabajo en equipo, realmente esto no se puede hacer solo, y es un paciente que muchas veces va a requerir seguimiento toda la vida, es un paciente que siempre va a tener riesgo de complicaciones, de glaucoma, de desprendimiento de retina, y pues en general es un paciente pues que vamos a tener que estar viendo durante mucho tiempo. Igual los sistemas de rehabilitación también son muy importantes en aquellos que ya perdieron la vista o que tienen secuelas importantes. En ese aspecto, pues siento que sí nos falta como mucho trabajo que hacer.